Hola a todos, acaba de terminar el Congreso Europeo de Diabetes del año 2022 en Estocolmo y nos traen la buena noticia de que tenemos un nuevo algoritmo para el manejo de la hiperglicemia en el diabético tipo 2. Vamos a hacer hoy en día un resumen sobre este algoritmo. Les recomiendo a todos ustedes que por favor pasen o encuentren este algoritmo que está publicado en Diabetes Care y también está publicado en Diabetología. El nombre mío es Alejandro Román, yo soy endocrinólogo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación y soy profesor de la Universidad de Antioquia. Este artículo es publicado por la doctora Melanie Davis, por la doctora Vanita Aroda y por el otro grupo o por un grupo importante de personas dedicados al manejo de la diabetes. Y básicamente nos enfocamos en el manejo de la diabetes es en prevenir complicaciones y tienen cuatro factores de riesgo o cuatro pilares importantes. El primero es el manejo de la glicemia, el segundo es la protección cardiorrenal con agentes hipoglicemiantes, el tercero es el manejo del peso y el cuarto es el manejo de los factores de riesgo cardiovascular. Y en este algoritmo yo creo que es interesante o importante porque le da más relevancia a la pérdida de peso. Antes recuerden que teníamos un algoritmo con enfermedad cardiovascular, tenían que tener en cuenta los costos, la edad y el peso, pero creo que en este algoritmo le dan un poquito más de relevancia al peso, que es algo que veníamos hablando antes. La pérdida de peso debería ser un objetivo primario en el manejo de la diabetes tipo 2, inclusive las personas con un peso relativamente normal con diabetes tipo 2 se benefician de pérdida de peso. Entonces creo que es importante en este algoritmo tener en cuenta esto. Y mencionan específicamente que la pérdida de peso del 5 al 15% debería ser una meta en la mayoría de diabéticos tipo 2. Obviamente, si hay pérdidas de peso mayores, van a mejorar los desenlaces, inclusive una pérdida del 10 al 15% o más, puede modificar la enfermedad y generar remisión de la diabetes, que es una de las cosas nuevas que estamos buscando en esta enfermedad, es curar la diabetes o hacer remisión, que se define como 3 meses con una hemoglobina glicada normal sin utilizar medicamentos. Entonces, si se pierde peso, hay beneficios más allá de la glicemia y se puede cambiar la historia natural de la diabetes. Yo creo que esto es importante y esto debería ser primordial en el algoritmo del manejo de la diabetes. Y ponen adicionalmente esta gráfica de que la persona con diabetes está en el centro del manejo, que creo que es lo que hacemos todos los endocrinólogos, que es importante tener en cuenta a los pacientes para el manejo de esta enfermedad. Entonces, lo primero que nos mencionan ellos en objetivos del cuidado es prevenir las complicaciones y optimizar la calidad de vida, evaluar las características de la persona, considerar factores específicos que impactan la elección del tratamiento, utilizar una decisión compartida con el paciente, estar de acuerdo en el plan de manejo, implementar ese plan de manejo, proveer un soporte continuo, un monitoreo y revisar y estar de acuerdo en el plan de manejo. Entonces, el primer objetivo es evaluar las características de las personas, entonces, cuál es la prioridad individual, cuál es su estilo de vida, las características de salud. Es importante saber las comorbilidades que tiene, porque esto nos va a definir qué vamos a hacer con los hipoglicemiantes, las características clínicas como hemoglobina glicada y peso, evaluar motivación, depresión y esos determinantes sociales de la salud. Por lo menos para Colombia, las tasas de prevalencia de depresión y ansiedad son muy frecuentes y en los pacientes que vemos nosotros en el servicio de endocrinología del hospital, que han sido vistos por múltiples médicos previamente sin lograr control, encontramos que estos factores sociales y estos factores emocionales son determinantes en el mal control de la enfermedad. Considerar también factores específicos que nos pueden impactar la elección del tratamiento, como el objetivo individualizado del paciente diabético. Es distinto paciente de edad, con demencia, con múltiples complicaciones, a un paciente más joven. El impacto en el peso, en hipoglucemia, en la protección cardiorrenal, evaluar los perfiles de eventos adversos de los medicamentos, la complejidad del régimen. Una cosa es ponerse insulina varias veces al día y otra cosa es utilizar un GLP-1 semanal, por ejemplo. Evaluar las opciones que tiene el paciente, como optimizar el medicamento y suspender medicamentos, evaluar el costo y la disponibilidad de los medicamentos, que es algo que es importante en varios países de América Latina. También utilizar un manejo integral junto con las educadoras o educadores en diabetes. Es esencial la educación en los pacientes diabéticos. Adicionalmente, que este paciente sea educado y a su familia para que entiendan el manejo de las personas y hacer un compromiso motivacional, algo que los coach tienen pues mucha mayor experiencia en esto. Evaluar el plan de manejo, entonces el plan de manejo debe ser algo específico, medible, alcanzable, realístico en el tiempo, es decir, una metahemoglobina glicada de 7% en 3 meses, una pérdida de peso del 10%. Implementar ese plan de manejo, adicionalmente estar soportando al paciente en todos estos objetivos,
Obviamente perder peso es frustrante para la mayoría de las personas, inclusive para los médicos, pero no se puede echarle culpa al paciente de que está fallando, ni que el control glicémico es culpa del paciente. Esto no, pues realmente no lo debemos hacer, sino que debemos estar en una forma soportando a nuestros pacientes. Entonces, con respecto a las características individuales del paciente, es importante las comorbilidades. Entonces, acá en este algoritmo, en la primera parte del algoritmo, siempre nos mencionan conductas de estilo de vida saludables, educación del paciente y evaluar los determinantes sociales de salud. Y el objetivo acá es la reducción de riesgo cardiorrenal, en particular en pacientes con alto riesgo cardiovascular. Entonces, debemos establecer si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o indicadores de alto riesgo. Los indicadores de alto riesgo es un paciente de más de 55 años con dos o más factores de riesgo como obesidad, hipertensión, tabaquismo, dislipidemia o albuminuria. Y en estos pacientes debemos utilizar o un GLP-1 con beneficio cardiovascular demostrado o un SGLT2 con beneficio cardiovascular demostrado. Y si la glicada persiste, adicionamos la otra molécula. Es decir, si adicioné un SGLT2 a los 3 meses y no está controlado, ya considero adicionar un GLP-1. En falla cardíaca, el paciente podemos adicionar un SGLT2 y si hay falla renal, podemos adicionar un SGLT2 y miren que ya nos pone que podemos utilizarlo con una depuración de 20 mililitros por minuto y eso también va a quedar en las guías CADIGO de este año, que esta es la depuración donde podemos utilizar los inhibidores de SGLT2 y si el paciente no se controla, podemos utilizar también un GLP-1 o viceversa. Esto ya lo conocíamos, es similar al algoritmo previo de diciembre del año pasado, donde pueden ver el video que se los voy a poner acá en la pestañita. Y es importante entender que posiblemente acá el cambio sea en la tasa de depuración. Pero el paciente de alto riesgo cardiovascular, falla cardíaca y enfermedad renal crónica, el manejo es establecido y es GLP-1 o SGLT2. Entonces nos hacen ya un poquito de énfasis en cada uno de los algoritmos y elegir hipoglicemiantes en personas con enfermedad cardiovascular es un GLP-1 o un SGLT2 y adicionar el siguiente medicamento. Y para los pacientes que tengan enfermedad cardiovascular nos ponen este metaanálisis del año 2021 del British Medical Journal, donde los beneficios potenciales de GLP-1 o SGLT2 son en mortalidad por todas las causas, en infarto del miocardio no fatal, en SB no fatal, en enfermedad renal crónica terminal y en hospitalización por falla cardíaca, donde comparan los SGLT2 comparados con GLP-1 en un metaanálisis en red contra el manejo usual, donde ustedes pueden ver cómo simplifican los números en estos pacientes. Los invito a que revisen la publicación. Y adicionalmente mencionan que el beneficio en el MACE va a ser independientemente de si el paciente tenía una terapia con metformina basal o no la tenía, o de la hemoglobina glicada basal. Miren acá en este metaanálisis cómo con metformina en los estudios de desenlaces cardiovasculares con GLP-1 o con SGLT2 o sin metformina hay un beneficio cardiovascular. Es decir, no es un requisito previo tener metformina basal para utilizar alguno de estos medicamentos donde predomina el beneficio cardiovascular. Y miren acá con respecto a la hemoglobina glicada, si el paciente tiene hemoglobina glicada alta o baja, el paciente se va a beneficiar de GLP-1 y acá con los SGLT2 también se va a beneficiar independientemente de la hemoglobina glicada, aunque acá, por ejemplo, en los SGLT2 tiende a tener un mayor efecto si la hemoglobina glicada es más alta acá. El punto hasta 0.99 es estadísticamente significativo. Y acá en los pacientes con GLP-1, si la hemoglobina glicada es más alta, pues tiene al parecer un beneficio mayor, pero esto es pues hilar con más detalle. El caso es que independiente del uso de metformina o la hemoglobina glicada del paciente, se va a beneficiar desde el punto de vista cardiovascular con estos medicamentos. Y en falla cardíaca sí es más claro que los SGLT2 van a dar un mayor beneficio, van a prevenir desenlaces en falla cardíaca y adicionalmente mejoran los desenlaces renales. Acá tenemos los distintos estudios de SGLT2 en falla cardíaca como el DAPA-HF, el Emperor Reduce, el Emperor Preserve, donde los SGLT2 demuestran un beneficio en los desenlaces de los pacientes que tengan falla cardíaca. Por ejemplo, acá para DAPA hay una disminución en el desenlace primario, hospitalización por falla cardíaca, muerte cardiovascular y muerte por cualquier causa, lo mismo que empaglifosina en el Emperor Reduce, donde el desenlace primario fue mucho mejor con empaglifosina, lo mismo que las hospitalizaciones recurrentes por falla cardíaca. Entonces, son medicamentos
que se han vuelto el estándar de manejo junto con las otras terapias en el contexto de falla cardíaca. Y adicionalmente los metaanálisis en falla cardíaca con fracción de eyección reducida nos demuestran que hay una disminución del desenlace renal compuesto cuando utilizamos SGLT2 en el contexto de falla cardíaca, es decir, son medicamentos que son protectores cardiorrenales. Y en enfermedad renal crónica, como les mencionaba acá, yo creo que lo más importante es resaltar que podemos utilizar SGLT2 hasta una tasa de depuración de 20 mililitros por minuto y se van a continuar hasta la iniciación de diálisis o trasplante. Y en eso van a estar de acuerdo las guías de CADIGO, que también van a ser publicadas este año con respecto al manejo de la diabetes tipo 2, es que SGLT2 los podemos utilizar con una depuración de 20 mililitros por minuto. Obviamente el paciente que tenga enfermedad renal diabética se va a beneficiar también de un análogo de GLP-1. Preferiblemente se inicia SGLT2 y si no hay control glucémico, no hay control de los desenlaces, pasamos o adicionamos un GLP-1. Entonces es importante tener en cuenta esto. Los SGLT2 en falla renal pues tienen el estudio del CREDENCE, el DAPA-CKD y el EMPA-KIDNEY, que el EMPA-KIDNEY lo van a publicar completo en los próximos días. El CREDENCE utiliza enfermedad renal diabética, el DAPA-CKD es enfermedad renal crónica proteinúrica, y miren que incluyen diabéticos y no diabéticos. Y el EMPA-KIDNEY es enfermedad renal crónica que incluye pacientes diabéticos y no diabéticos e incluso pacientes que no sean albuminúricos. Es el estudio más grande que vamos a tener a la fecha. Las depuraciones que incluyen es entre 30 a 90 en el CREDENCE, en DAPA-CKD de 25 a 75 y en el EMPA-KIDNEY de 20 a 45 o una tasa de filtración de 45 a 90 con una albuminuria mayor de 200 miligramos por gramo. Y los desenlaces son desenlaces compuestos en términos de enfermedad renal crónica y los resultados son positivos en los tres, pero recordemos que el empaquete va a salir pues publicado en los próximos días completamente. Con respecto a la edad, pues acá hay que recordar lo que nos enseñan los geriatras. Es importante evaluar la funcionalidad de los pacientes, no solamente la edad. La edad es un punto de corte biológico. Algunas personas de 50 años de edad que están muy mal y otros pacientes de 75, 80 que están muy bien. Pero el caso es que en los metaanálisis, utilizar estos medicamentos, bien sea GLP-1 o SGLT2, generan beneficio independiente de la edad del paciente, bien sea menores de 65 o mayores de 65 años. En todos van a tener un beneficio importante. Lo que sí es interesante es que si ustedes inician una terapia combinada o buscan objetivos más tempranos en personas jóvenes, le va a ir mucho mejor. Este es el estudio Verify. En pacientes en que se utiliza terapia combinada versus metformina en monoterapia, les va mucho mejor. Y esto ya lo sabíamos previamente desde el Steno 2. En pacientes que yo controlo mucho mejor desde el principio van a tener mejores desenlaces en todos sus eventos cardiovasculares o en los estudios del DSST o el UKPDS, lo que conocemos como la memoria metabólica. Yo lo digo en refrán colombiano, es decir, el que pega primero pega más duro. En ese sentido, si usted hace un control estricto de la diabetes en los primeros años, es mucho más estricto en términos de las metas, al paciente a largo plazo le va a ir mejor. Finalmente nos ponen este algoritmo ya completo y es el objetivo del cuidado es prevenir complicaciones y optimizar la calidad de vida y tenemos estos 4 componentes: la medicación para el manejo de la glicemia, la pérdida de peso, el manejo de los factores de riesgo cardiovasculares y elegir medicamentos que tengan protección cardiorrenal. Y estos son todos los principios del cuidado que tienen en estos pacientes. Entonces, conductas de salud saludables o conductas de salud que sean adecuadas, reducir el riesgo de hipoglucemia, considerar la fisiología subyacente en el tipo de diabetes de los pacientes, es decir, obesidad en la mayoría de ellos, los determinantes sociales de la salud, tener un lenguaje que sea comprensivo, que sea incluyente y que no le esté echando solamente la culpa al paciente, porque esto también tiene una culpabilidad de la sociedad como tal, e inclusive desde la parte genética. Entonces hay cosas que muchas veces no son culpa del paciente y considerar siempre el uso de los recursos que tenemos de salud. Entonces, lo primero o el primer objetivo, el primer paso es el control de los medicamentos para la glucemia. Entonces acá nos mencionan la metformina, incluyendo terapias combinadas que sean eficaces para mantener al paciente y obviamente evitar hipoglucemia en aquellos individuos de alto riesgo. El segundo algoritmo es el manejo del peso, entonces siempre considerar y mantener un peso saludable. Estas metas deben ser individualizadas y hacer consejos generales de estilo de vida, terapia médica nutricional y hacer pues terapias ya considerar medicamentos de pérdida de peso. Yo le digo a mis pacientes, no gaseosas, no jugos, no Mr. T, no Nestí, no Milo,
no aguapanela, no ponimalta y hacer ejercicio los días que almuerzo, es decir, todos los días y ojalá buscando una pérdida, una actividad física de 300 minutos a la semana. Se deben considerar ya medicamentos para pérdida de peso y considerar cirugía metabólica en estos pacientes. El otro punto del algoritmo es el manejo de los factores de riesgo cardiovascular que incluyen el control de lípidos, el control de la presión arterial, el uso de agentes antitrombóticos, dejar de fumar es esencial y hacer una evaluación de riesgo cardiovascular. Muchas veces se enfocan solo en el manejo de la glicemia y se olvida el control del LDL en estos pacientes. Esto es importante. Y finalmente, considerar el uso de medicamentos cardioprotectores o cardionefroprotectores, que es el algoritmo que ya vimos, que utilizaríamos ICGLT2 o agonistas del GLP-1. Y este es el algoritmo final que tienen completo con todo lo que les acabo de mencionar, que me parece que es muy bonito porque tiene el control de la glucemia, la protección cardiorrenal, el manejo de los factores de riesgo cardiovascular e involucran el peso. Estos 4 pilares del manejo creo que son importantes y como les decía al principio, ya involucran acá y le dan mayor relevancia a la pérdida de peso en el paciente diabético tipo 2. Entonces yo creo que es esencial para hacer remisión y cura de la diabetes. Y ya con respecto al uso de los medicamentos hipoglucemiantes, este lado de la izquierda del algoritmo realmente no ha tenido muchos cambios, que es lo que ya sabemos, de ser enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica y falla cardíaca, utilizamos SGLT2 y o GLP-1. Y acá en este lado de la derecha yo creo que es lo que ha cambiado un poquito. Entonces acá con respecto al manejo glicémico, elegir metformina e ir adicionando otros medicamentos. Y miren que la eficacia para bajar la glucosa es mucho más potente con dulaglutide en altas dosis, que tenemos un estudio con altas dosis de dulaglutide, con semaglutide, con tirzepatide, que ya no lo ponen acá en el algoritmo, y con insulina, o terapias combinadas orales o inyectables combinados. La efectividad es alta en otros GLP-1, metformina, SGLT2, sulfonilurea, tiazolinedionas y una efectividad intermedia en los inhibidores de EPP4. Y acá en el segundo algoritmo o en la segunda parte de este pedazo de la derecha es lograr y mantener la pérdida de peso y con respecto a medicamentos ya nos ponen semaglutide, que es una de las terapias FDA aprobadas para pérdida de peso a dosis de 2.4 miligramos y tirzepatide, que es una terapia muy potente que todavía no la tenemos disponible en América Latina. Una eficacia alta para pérdida de peso sería dulaglutide y liraglutide, intermedia otros GLP-1 y SGLT2 y neutrales de EPP y metformina. Y miren que este algoritmo viene a ser muy similar a la parte de enfermedad cardiovascular, donde utilizamos GLP-1 y SGLT2 en estos pacientes. Y finalmente, pues consideramos adicionar medicamentos que bajan la glucosa y nos mencionan que obviamente el cuidador de estos pacientes, es decir, nosotros como endocrinólogos, como internistas, como médicos generales, debemos estar actualizándonos continuamente en los eventos adversos y en los beneficios de esta terapia, identificar comorbilidades relevantes, obesidad, enfermedad cardiovascular, hígado graso, falla cardíaca, evaluar el perfil de la persona, si es un paciente muy anciano o no, si es frágil o no, si tiene una expectativa de vida limitada o no, si tiene pocos o muchos recursos, porque esto nos va a afectar la elección de las terapias, evaluar los factores de riesgo adversos de estos pacientes y priorizar el uso de medicamentos que protejan los órganos en los pacientes diabéticos como GLP-1, SGLT2 y tiazolinedionas. El lugar de la insulina en el manejo de la diabetes todavía se puede considerar, pero miren que siempre nos mencionan utilizar GLP-1 antes. GLP-1, estudios cabeza a cabeza en todos, GLP-1 contra insulina basal le da mucho mejor al GLP-1, sobre todo por la pérdida de peso asociada. Se considera iniciar insulina basal, intensificar en estos pacientes e ir titulando la dosis de insulina, iniciar insulina basal. Sí es importante, pero lo más importante es titular y adicionalmente se deben continuar los medicamentos. Me ha tocado muchas veces que se inicia insulina y se suspende el SGLT2 o se suspende el GLP-1 o la metformina. No, esto es terapia add-on o adicional en estos pacientes y siempre hacer educación del paciente. Este es el algoritmo que nos ponen con respecto a insulina. Si no está en GLP-1, considerar el uso de GLP-1 y adicionar insulina en una dosis de 10 unidades o 0.1 o 0.2 unidades por kilogramo del día e ir titulando, pero evitar el sobreuso de insulina o la sobreinsulinización basal. Y adicionalmente, considerar si el paciente está en insulina y no ha logrado metas, por ejemplo, la hemoglobina glicada no está en metas
y la glicemia en ayunas sí están metas o el tiempo en rango no está controlado, considerar adicionalmente el uso de GLP-1. Si el paciente venía con insulina y no están metas, considerar el GLP-1 y ya posteriormente sí considerar adicional insulinas en esquema basal plus o en esquema basal bolo. Y obviamente mantener los medicamentos que protejan el riñón y que protejan el corazón en estos pacientes. Cuando iniciamos insulina de entrada, en estos pacientes que tengan hiperglicemia grave, que tengan una desregulación de la glicemia aguda como una cetoacidosis diabética, obviamente cuando se sospecha una diabetes tipo 1. Y recordar el papel de la tecnología. Cada vez tenemos mayores mejoras en estos glucómetros y en la monitorización continua de la glucosa. Entonces, en algunos pacientes es importante utilizar estas ventajas tecnológicas y se debe considerar el uso de monitoreos continuos de glucosa en pacientes con diabetes tipo 2 que estén con insulinoterapia y se deben adaptar todos estos sistemas para esto. Les agradezco mucho este pequeño resumen del nuevo algoritmo de manejo de la hiperglicemia en diabetes tipo 2 y les deseo un feliz día.